Ya. Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y nuestro se basa en un sistema de gestión de cursos universitarios. En este momento va a hablar mi compañero Ramos sobre las clases curso y persona. Dale, dale, Ramos. Buenas tardes con todo. Hoy yo le vengo a hablar sobre la clase curso y la clase persona. A ver, primero, en la clase curso se le asigna dos listas o dos arreglos, en lo cual uno va a contener con los cursos ya creados y otro con sus IDs. Además, este código proporciona también método que evita duplicado por curso, ya sea por nombre o por ID. Además, también se hace un constructor para mostrar en sí todas las características del curso, es decir, sus atributos públicos, que son el nombre, el número de créditos y el ID. Luego, luego de ahí se retoma cada uno de los atributos para acceder a ellas. Y un for también, que en este caso, como lo había dicho antes, para evitar lo que son duplicados, ya sea por identificación o por nombre. Y además también si supongamos que un estudiante ponga el nombre de un curso, pues que no existe, pues también en este sistema se podrá agregar el curso, o mejor dicho, se da un mensaje diciendo que el curso no existe. Y por último, el toString, que sirve para darle un mensaje o una representación más visual y legible al usuario. Y en el mensaje se muestra el nombre del curso, la identificación y el número de crédito, todo separado por línea para que se vea mejor. A continuación, yo le voy a hablar de la clase persona. La clase persona es una clase abstracta pública en donde los atributos que son privados, eso quiere decir de que no puede ser visto por otra persona, sino puede ser visto por el personal que esté a cargo de estudiante, o por el mismo estudiante en sí. Los atributos son el nombre, apellido y la edad. También se muestra cada una de las variables con get para acceder a ellas. Y además, también, como es una clase abstracta, puede ser integrado a la clase el padre, que es en sí la clase universidad, en el cual se puede acceder a la clase persona mediante la palabra extends. Como por ejemplo, public class universidad extends persona. Y el twisting en sí para visualizar o darle una representación más legible o visual a la información de esa persona. Gracias. A continuación va mi compañero. A continuación va nuestra compañera Cobeña Caicedo, hablando de las subclases estudiantes y profesor. Clase estudiante hereda los atributos de persona y también obtiene sus atributos propios, los cuales en este caso son carrera, promedio y su ID. La clase estudiante también cuenta con sus propios métodos, en el cual el crear ID es que cada vez que se agrega un estudiante por medio del método agregar es, el cual revisa que el nombre del estudiante ya no esté dentro de la lista que está dentro de estos atributos, a la lista de estudiantes, y si no lo encuentra, lo agrega. Al mismo tiempo, al agregarlo, crear ID, su trabajo es que tiene un contador que es cero más el contador, y ese va a ser el ID y va a contar como un ID único para cada estudiante que se va a guardar en el mismo índice. También tenemos mostrar nom y mostrar ID, los cuales hacen la misma función pero pidiendo un diferente valor.
En mostrar nom pide el nombre del estudiante, busca al estudiante dentro de la lista de estudiantes y presenta toda la información de ese estudiante. En ID hace exactamente lo mismo, solo que en vez de pedir un nombre, pide el ID y muestra los datos de ese estudiante dentro de la lista. También tenemos el getID, que es simplemente para obtener el ID y poderlo presentar por medio de tu string. GetCarrera, SetCarrera tenemos porque puede dar la posibilidad de que algún estudiante cambie su carrera y que haya que cambiar el valor del atributo carrera de cierto estudiante. Lo mismo con el promedio, puede cambiar el promedio por algún examen de recuperación o algo parecido. También tenemos la clase profesor, que es parecida a la clase estudiante y también hereda los atributos de persona. También tenemos un array list de profesor y un array list de los IDs. Aquí tenemos sus propios atributos que son especialidad e ID. Y sus métodos son agregar docente, bueno, agregar dot, es exactamente lo mismo que estudiante, revisa que el nombre que le estemos ingresando no sea un nombre que ya esté agregado dentro de la lista de profesores, y en caso de que no lo encuentre, lo agrega y crea su ID único. También tenemos el getID, que es exactamente lo mismo que se dijo un profesor, get de especialidad y set de especialidad, debido a que un profesor también podría cambiar su especialidad. Y aquí también tenemos el toString, que es para presentar todos los datos del profesor. Lo mismo con estudiante del mostrar nom y mostrar ID. Aquí pedimos un nombre, buscamos el nombre dentro de la lista de profesores y presentamos todos los datos de ese profesor. Mostrar dot ID hace exactamente lo mismo, pero pide el ID y muestra los datos del profesor que tenga ese ID dentro de la lista de profesores. A continuación va mi compañero Guillén Gabriel. Ok, yo les voy a hablar sobre, ¿no?, la clase inscripción y el código main. Empezando con la clase inscripción. Primeramente, importamos el array list y, y se sigue con los atributos de la clase. En este caso va a ser, todos son los tres atributos privados que son estudiante, un atributo de curso y un atributo de array list para guardar notas por cada instancia. Y también un atributo público estático que sería la lista de inscripción. Al hacer constructor, nada más pedimos un estudiante y un curso. De ahí seguimos por los métodos normales de siempre, get en este caso estudiante para devolver el estudiante de una inscripción, o el get curso para devolver el curso de una inscripción. ¿Ah? También el get notas, que le devuelve las notas todas las notas registradas de un estudiante en un curso en específico. De ahí tenemos el método agregaInts, que al igual que los métodos anteriores ya dichos, de agregar docentes y agregar estudiantes, y lo primero que hace es investigar en la lista de estudiantes si existe la inscripción. Si existe, devuelve que ya existe. Si no, se le agrega como una nueva inscripción. También tenemos el método mostraInts, que también, como métodos anteriores, sirve para mostrar las inscripciones. En este caso, solo pidiendo el ID de un estudiante. De ahí seguimos con el método de buscar inscripción, que es para mostrar todos los datos de una inscripción en específico. O sea, tanto el estudiante como su curso, como las notas que tiene el estudiante en ese curso. Aquí, este método, que lo llamamos es for full, es el método que nos presenta a los estudiantes que existen en un mismo curso. Igualmente, primero se pide el ID del curso y se lo busca. Si el curso no existe, regresa obviamente que el curso no existe y junto al ID que se ingresó. En caso contrario, si sí se encuentra el curso, se imprimen todos los estudiantes que existen en ese. Lo mismo como, igualmente aquí tenemos un método de agregar notas, que es lo mismo que agregar estudiantes y agregar inscripción. Solo que en este caso lo agrega al array list no. Igualmente mostrar notas. Busca las notas guardadas en el array list nota de un estudiante en específico. El calculador promedio sirve
para obviamente calcular los promedios de los estudiantes, o mejor dicho, de un estudiante en específico, en un curso en específico. Y el verificar AP, en el verificar AP utilizamos el método calcular promedio para calcular el promedio de todos los estudiantes de un curso y mandar un mensaje de si está aprobado o reprobado, dependiendo del promedio que tengan, y si superan la nota mínima, que también es un atributo que se pide en este método. Continuamos ya al código main. En el código main, las primeras líneas que podemos encontrar son datos de pruebas que se le agrega para poder ver dentro del código, con los métodos agregar estudiante, agregar docente y agregar curso. Igualmente escribiendo estudiantes en unos cursos y agregando sus notas respectivos. Pasando a eso, iniciamos un escáner del cual ya debemos tener importado el Java Scanner para poder utilizarlo. Y empezamos creando diferentes opciones para poder utilizar en los menús. Ya viendo creando esas opciones, empezamos con un do while, que primeramente da una bienvenida y se pregunta qué es el usuario, si es estudiante, profesor o si desea hacerlo. Si el usuario ingresa que es estudiante, se le da otro menú, este de aquí, donde se pregunta si desea ingresar con un ID, si desea registrarse o si desea volver al menú anterior. Si desea ingresar, si desea ingresar, se le pregunta su ID y se le da un mensaje que si quiere volver, debe dejar debe dejar en blanco el ID. Si ingresa un ID existente, le dan el siguiente menú, que es el menú del estudiante, donde podemos ver las opciones de una lista de cursos, una lista de estudiantes y una lista de profesores. En el primer, en los tres primeros opciones son casi lo mismo. En la lista de cursos, obviamente, se imprime una lista de cursos con este método aquí, con este for. Se imprime todos los cursos existentes, mejor dicho, con su ID. Y se le pregunta al estudiante si quiere buscar un curso en específico por ID o por nombre. Si ingresa si en este caso busca por ID, pide el mensaje de que sea el ID del curso y devuelve el curso con todos sus datos que no se informaron en la lista. En este caso serían los créditos. Ahora, si se preguntan los nombres, igualmente se le pone el nombre completo del curso y se devuelve lo mismo, todos los datos completos del curso. Y el siguiente es salud. En el caso 2, sería el buscar por estudiantes, que es exactamente lo mismo. Se imprime el nombre del estudiante y su ID. Igualmente se pregunta por ID y por nombre. Si se le pone las dos primeras opciones, ya sea ID o nombre, lo que devuelve es una lista de todos los datos del estudiante, sus nombres, apellidos, su carrera y su promedio. Eso es lo que se devuelve en el segundo caso de este menú. Ahora, el tercer caso, la lista de profesores, es exactamente lo mismo. Se imprime la lista de los profesores y de sus IDs. Y se le pregunta si quiere buscarlo por el nombre o por ID. Es lo mismo que en los casos anteriores. Ya, damos por diferente. Caso 4, que se desea inscribir en un curso. Se pregunta primero el ID del curso al que quiere inscribirse. Habiendo obtenido el curso al que desea inscribirse, se utiliza el método agregar inscripción y se le coloca los parámetros del ID del curso, que es el curso que se pidió en este momento de ingresar, y el ID estudiante, que es el ID que se pidió para ingresar a estos menús. El de aquí, este de aquí. Ya. Siguiendo, con el caso 5 se muestra toda la lista de todas las instrucciones de ese estudiante en específico, ¿no? Pidiendo el ID del estudiante. Por último, en el caso 6 se
muestra las opciones para ver las notas de un curso en específico o el promedio de un curso en específico del estudiante. Uy. Por lo cual, lo primero que tomamos, la primera opción en este caso sería mostrar las notas, que muestra todas las notas de, obviamente, del estudiante que se ingresó en el curso que se ingresó también. La segunda opción muestra el promedio ya, eh, el promedio de este estudiante en un curso en específico, utilizando el método calcular promedio. Y el tercer caso es para volver al menú anterior. Aquí es un catch que se utilizó en esta opción para verificar que las opciones que se ingresen no sean letras, no sean vocales o letras o algún estilo. Aquí, el caso 7 igualmente, para salir del menú principal de estudiante y volver al menú de preguntar si debes ingresar o registrar. Ya. Igualmente un catch para verificar que no sea una letra, lo que se ponga como opción. Y aquí, para comprobar si el ID es correcto. Si el ID se ingresa incorrectamente o es un ID que no existe, se devuelve el mismo mensaje. El ID es incorrecto. Ok. Caso 2, registrar a un estudiante. En este momento se piden tanto el apellido como el nombre, la edad, apellido, nombre, la edad, el, la carrera del estudiante y su promedio. Ya habiendo obtenido todos estos datos, se lo agrega con el método agregar a estudiante y se muestra sus datos con el método mostrar a estudiante. Y el caso 3 para volver al menú anterior de profesores o maestros o estudiantes. Imaginando que sea en profesor y no un estudiante el que se haya ingresado, se le enseña casi lo mismo. El menú de ingresar o registrarse o volver. Si se ingresa con ID, también igualmente se demuestra la opción de ingresar su ID o dejar en blanco para volver. Si se ingresa el ID, se demuestra su menú. El menú que se muestra, las tres opciones son las mismas que estudiantes. La lista de cursos, estudiantes y profesores. Las dos diferentes son el cuarto opción de crear curso. En esta opción se le pide al profesor o al docente que se haya ingresado, se le piden tres cosas: el nombre del curso que quiere crear, los créditos que va a dar el curso y el ID que va a tener el curso. Son las tres cosas que se pide al crear un curso. Ahora, caso 5. En el caso 5 lo que se muestra es la lista de estudiantes en un curso en específico. Con eso, al, al pulsar esta opción, pide primero el ID del curso que se desea ver. Y ahí podemos realizar lo siguiente: ver o registrar notas de un estudiante en específico, que para esto se le pide el ID del estudiante y la nota que se quiera registrar. Según, también se puede, como es, ver de por sí las notas que tiene un estudiante en ese curso y sacar el promedio de un estudiante en un curso en específico. Lo segundo que podemos hacer en este menú es ver los estudiantes que están aprobados o reprobados en el curso en específico que se ingresó en primer lugar el ID. Y por última opción, volver al menú anterior. Lo cual acabaría ya con el código, ya que la siguiente opción sería volver a los menús anteriores, que sería el menú de ingresar el ID, de ahí el menú de registrar al profesor, que sería casi lo mismo que registrar a un estudiante. Se le pediría el apellido, el nombre, la edad, pero en este caso se pide tanto la carrera, se pide la especialidad, y no la carrera y el programa. La especialidad es un string también, y al obtener todos los datos, se lo agrega en el método crear estudiante, crear profesor, docente, y se muestra con el método mostrar docente. Por último, el caso 3, devolviendo, o sea, saliendo de los menús, y ya
El último caso del menú principal es de salir del programa, el cual presenta un mensaje de adiós. Eso sería todo el código de nuestro sistema. Gracias por ver este video.